Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Ramos y el día de hoy les quiero hablar sobre el tema de la instrumentalización del amor o el amor egoísta en Cien años de soledad. Para ello me basé en la primera parte del libro que comprende el capítulo uno. Realmente me eh, extendí un poquito y tomé hasta el capítulo 6, pero bueno, empecemos. Entonces, ¿por qué elegí este tema? Bueno, principalmente porque el amor es el el tema que atraviesa la novela. Al tratarse de la historia de una familia, indudablemente pues existe el amor desde que dos personas se relacionan y tienen descendencia. Lo particular acá es que, bueno, si bien empiezan a llegar personas de otras partes, también existe una relación entre los familiares y nos da cuenta la premisa que básicamente consiste en que en algún momento por la endogamia se va a llegar a tener un descendiente con cola de cerdo. Entonces, bueno, la novela empieza con esa premisa y acaba cuando se cumple. Bueno, entonces, por un lado, pues sí, entonces estoy hablando como del amor. A lo largo de esta historia también vemos cómo eh, las pasiones desbordadas terminan desencadenando varios de los eventos más importantes para la historia de Cien años de soledad, para la historia de Macondo también. Entonces, por ejemplo, Macondo termina siendo fundado por José Arcadio Buendía después de emigrar a causa de que mató a Pedro Aguilar por burlarse de su virilidad y de que su esposa no quería consumar el matrimonio con él. Del mismo modo, ahorita lo abordaré con más paciencia, pero eh, José Arcadio Buendía termina relacionado con el señor Moscote por el matrimonio que tiene con su hija menor Remedios, también al pues, perder su familia con ella, bueno, es una de las razones que le agrega para irse a pelear en la guerra, bueno, iniciar una guerra y posteriormente pelear en ella. Y así con bastantes historias. Para el día de hoy elegí tres citas que dan de cuenta de cómo estas pasiones desenfrenadas desencadenan en tragedias, en rupturas. Y bueno, sin más, empecemos. La primera es la muerte de... La primera cita que quiero traer acá es la muerte de Remedios Moscote, entonces la voy a estar leyendo. Entonces dice, una semana antes de la fecha fijada para la boda, la pequeña Remedios despertó a medianoche empapada en un caldo caliente que explotó en sus entrañas con una especie de eructo desgarrador, y murió 3 días después envenenada por su propia sangre, con un par de gemelos atravesados en el vientre. Entonces, bueno, más allá de lo obvio de que, como ya todos saben, Remedios era demasiado pequeña para casarse, para tener hijos, eh, es importante evidenciar cómo acá eh, García Márquez utiliza esta frase, murió 3 días después envenenada por su propia sangre, tiene un grado de ambigüedad, puesto que si bien puede referirse a algo biológico, también nos puede dar a entender que pues murió a causa de, de los devenires de su familia, es decir, su familia aprobó este matrimonio, la llevaron a que se alistara para ser esposa, a pesar de que todos sabían que no tenía realmente la edad para ello. También su nueva familia, que fueron los Vendía, participaron en esta celebración, participaron en integrarla como esposa, a pesar de que no estaba en la capacidad de serlo. Y pues todo esto desencadena en que queda embarazada y muere porque su cuerpo es demasiado pequeño
para tener hijos. Incluso después de eso lo dice. Murió, murió 3 días después envenenada por su propia sangre, con un par de gemelos atravesados en el vientre. Entonces, bueno, también como las personas que ya han leído la historia, saben que tanto antes como después de este fragmento, se nos dice constantemente, es una niña, tiene sus juguetes, sí, bueno, habla como los mayores, pero no es mayor, aprendió a hacer no sé qué, siempre, siempre dándonos a entender que es una niña, es una niña, es una niña, es una niña. Incluso al final, cuando organizan como este altar con su relicario y la vela de cera, nos dicen que futuras generaciones no entendieron por qué esa niña encajaba con la imagen que se tiene de una bisabuela, sino que pues es una niña. Entonces, bueno, sí, importante como acá se está evidenciando que a causa de el amor desenfrenado del coronel Aureliano Buendía, la obsesión más bien, pues acaba con darle la muerte a ella. Y bueno, como todos también son partícipes. La siguiente cita que quiero mencionar es en la que Amaranta rechaza a Pietro Crespi. Entonces, dice, con la misma paciencia con que abigarraba manteles y tejía primores de pasmanería y bordaba pavos reales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón. Su hora llegó con las lluvias aciagadas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. No soporto más esta espera, le dijo. Nos casamos el mes entrante. Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo, retiró la suya como un animalito escurridizo y volvió a su labor. No seas ingenuo, Crespi, sonrió. Ni muerta me casaré contigo. Entonces, ¿qué tiene interesante esta frase? Bueno, así como los Buendía sufren de estas pasiones desenfrenadas que los llevan a cometer actos de odio, actos violentos como iniciar una guerra o matar a alguien, del mismo modo pueden llevar a otros a caer en las mismas actitudes. Entonces acá pues Amaranta lleva a Pietro Crespi a la locura, tanto así que después de este rechazo, bueno, él sigue rogando, rogando, se humilla, llora con la mamá de Amaranta, con la señora Úrsula, él le dedica serenatas, sin embargo, pues ella no cede, entonces él acaba pues suicidándose. Sin embargo, en esta cita particular, pues ya nos muestra como esta desesperación diciendo, esperó a que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón. Su hora llegó, también como premonitoreando su muerte, con las lluvias aciagas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. No soportó más esta espera. Entonces, bueno, sí, básicamente pues ahí nos podemos dar cuenta como el personaje ya está desesperado, al igual que en otras oportunidades los Buendía han estado desesperados por amor. Y bueno, por último, y creo que la cita más, para mí es de las más bonitas y de las más tristes que hay en el libro, es cuando el desamor viene de una madre a su hija. Y es cuando Úrsula abandona a Amaranta por no estar de acuerdo con las acciones que ha emprendido con Pietro Crespi. Entonces dice, Úrsula la abandonó, ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella. La tarde en que Amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del fogón, hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en un tazón con claras de huevo, y cuando sanaron las quemaduras, pareció
Pareció como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras del corazón. La única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llevar hasta la muerte. Bueno, en esta tal vez es un buen cierre al hablar de las pasiones, porque acaba con una especie de grito ahogado. Acá ella cicatriza todos esos sentimientos de culpa que siente mediante el dolor propio. Ya no intenta como seguirle infligiendo dolor a alguien más, ya no intenta sabotear a su hermana, ya no piensa en envenenarla, ya no le quiere hacer daño de forma premeditada a Pietro Crespi. Simplemente se recoge en su dolor y lo deja cicatrizar, pero con esto pierde a su madre. Creo que es una reflexión bastante fuerte que nos deja con respecto a este egoísmo y esta instrumentalización del amor de la que hablaba, puesto que al final todos los personajes terminan perdiendo a quien más quieren. Tanto el coronel pierde a Remedios como Amaranta, que siempre estuvo enamorada de Pietro, lo pierde. Y luego, pues madre e hija se pierden entre ellas. Entonces, bueno, esa sería la reflexión que dejaría. Muchas gracias por ver el video y hasta aquí iría.